¿Qué tal? ¿Cómo les va? Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien. Hoy vamos a considerar algo muy importante. Pero antes quería conversar con ustedes sobre el grado de testarudez que tiene la organización de los testigos de Jehová. Es que se niegan a participar en el plan para resarcir a las víctimas. Perdón, estoy medio desordenado acá. Bueno, para resarcir a las víctimas en Australia. Y son capaces de morir con tal de no perder el negocio. El nivel de fraude y de engaño que tiene esta organización es indescriptible. No tiene moral, no tiene sentimientos. Al final de este vídeo les voy a poner una intervención que hizo el miembro del cuerpo gobernante Explain, el de adaptación de nuestras creencias, Explain, hablando a 600 congregaciones en Portugal, porque en Portugal la tienen dificilísima, como en el resto del mundo, donde la estrategia que tienen es dejar morir las historias. Así como usted lo escucha. La estrategia de los testigos de Jehová es dejar morir las historias de abusos o de lo que sea. Y después el cara de goma, el Stephen Left, el payaso del cuerpo gobernante, diciendo que todo lo de los abusos de niños son mentiras de apóstatas. También se los voy a poner al final de este vídeo. Pero este vídeo es importantísimo porque les voy a poner la carta de renuncia de 3 familias en Ecuador. 3 familias que hicieron una carta de renuncia conjunta. Y uno de ellos es un amigo mío, y es amigo nuestro, amigo del canal, amigo de los grupos, ex anciano de los Testigos de Jehová. Es un artista impresionante, es un artista reconocido ya por su trabajo. Y es un artista que cuando era anciano, un superintendente de circuito le dijo que si seguía haciendo ese tipo de arte, que no era propio. Horrible. Bueno, 3 familias. La carta fue firmada por 7 personas que se fueron, y en el caso de mi amigo el valor es mucho más grande porque su esposa, que no le acompañaba, al fin y al cabo, al fin entendió que esta es una secta diabólica, malévola, maléfica, que causa daño, que no practica las enseñanzas de Jesús. Y entonces yo les quiero leer esta carta del Ecuador, donde se muestra claramente, y ojo, porque la carta
lleva una advertencia que los testigos de Jehová no cumplieron y eso les va a traer una serie de problemas que ya están encaminados para hacer cumplir la ley. Les dejo con la carta. Ecuador, 17 de octubre 2019. Cuerpo de Ancianos, Sociedad de Estudiantes de la Biblia, Testigos de Jehová, Congregación Noreste. Presente de nuestra consideración. Siempre hemos sido instruidos por palabras como somos humanos imperfectos, por lo tanto nos equivocamos y cometemos pecados. Pero lo más importante es reconocer nuestro error, pedir perdón y reparar el daño si hemos ocasionado dolor. Lo mejor es que todos los asuntos hay que dejarlos en manos de Jehová y Él se encargará de arreglarlos. Asuntos que hace poco tiempo se están dando a conocer, tristemente, son los miles de casos de abuso sexual infantil que han ocurrido dentro de la organización de los Testigos de Jehová. Y gracias a que Jehová Dios se encarga de todos los asuntos, estos están saliendo a la luz para conocimiento público. Se nos instruye para que a boca llena digamos que los testigos de Jehová son el pueblo escogido por Dios. Y se habla con desprecio de otras organizaciones religiosas, la cristiandad, por la falta de ética para con sus feligreses, por las cosas horribles que pasan dentro de estas y sus innumerables delitos encubiertos por sus clérigos. Pero ¿qué hay de nosotros? ¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que te saque la paja de tu ojo? Tú, que no ves la viga que tienes en el tuyo, hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. Lucas capítulo 6, versículos 41 y 42. Es vergonzoso decir que somos testigos de Jehová, sabiendo que hay miles de víctimas de abuso sexual perpetrados por sus miembros, hombres que llevan la delantera. Las víctimas están sumidas en la vergüenza, el dolor, la tristeza y la depresión por falta de apoyo psicológico, moral y espiritual, ya que son temas tratados muy superficialmente dentro de las congregaciones. El Manual de Procedimientos, el libro Pastoré en el Rebaño de Dios, libro de ancianos, KS, que existe para estos casos, es incompetente para el manejo de tan delicadas situaciones. Las víctimas son tratadas como casos de poca importancia. ¿Por qué se necesitan los dos dichosos testigos para hacer el comité judicial? Como si el abusador, para perpetrar su fechoría, invitara a dos o más personas para que le sirvan de testigo ocular a su víctima. Y para no hacer la situación más dramática, lo único que se recomienda es orar con más fe, leer más la Biblia y salir más a la predicación para que estas cosas sean más llevaderas. Incluso actualmente el cuerpo gobernante ha ordenado a los ancianos a abstenerse de hacer notas y si las hacen, destruir toda evidencia que les incrimine en la manera de tratar estos delitos, tales como las notas personales o notas generales que haga el secretario del comité judicial.
¿Y qué pasa con la familia de la víctima? ¿Qué sucede con ellos? El abuso lo sufren los menores y para toda la vida, inclusive llegando la víctima al suicidio. Pero la familia queda destruida y con las manos atadas. Se les dice, puedes denunciar el caso ante la justicia ordinaria, pero mejor no, porque Jehová se encargará del asunto a su debido tiempo. También se nos dice, déjalo todo en manos de Jehová, para no causar oprobio al nombre de Jehová. De esta manera se ha llegado a ocultar tan infames delitos cometidos dentro de la organización con el solo fin de salvaguardar una apariencia impecable de la Watchtower. Ante esto nosotros nos preguntamos, ¿quién le quitará el oprobio a las víctimas? ¿O quién responderá por el dolor y el daño causado a las víctimas y a sus familiares? Con estos argumentos, las cosas han quedado en la impunidad, al igual que sucede en la religión falsa Babilonia la Grande, a quien hemos sido enseñados a condenar por su falsa moral. Lo máximo que le puede suceder al abusador es que lo expulsen, y después de un tiempo sea readmitido una vez el malhechor diga sentirse arrepentido y santo remedio. Lo peor no es esto, sino que el violador o abusador puede seguir conviviendo dentro de la congregación como si nada hubiera pasado. Nunca es señalado públicamente por el crimen cometido y los miembros de la congregación no saben la verdad de tan desagradable persona, lo cual pone en peligro la integridad de los demás niños y la de la comunidad en general. Al no ser señalado y llevado a la justicia, el delincuente sigue conviviendo con sus vecinos y niños que pueden ser sus próximas víctimas. Lo peor es que, ante la ley de los hombres, este delito queda impune, lo cual salvaguarda la imagen de la organización Watchtower. ¿En quiénes pusimos nuestra confianza? En hombres supuestamente nombrados por el Espíritu Santo de Jehová para que nos guíen espiritualmente de acuerdo con la palabra inspirada de Dios. Nos enseñan que Dios es amor, comprensión, misericordia, y tales cualidades las debemos tener para con nuestro prójimo. Qué falsa realidad al oír la declaración del señor Geoffrey Jackson, miembro del cuerpo gobernante, cuando dio su declaración ante la Royal Commission de Australia por el caso 29 de abuso sexual de una menor, donde no muestra ni la más mínima compasión ni amor por su hermanita espiritual, quien es la víctima de este caso de abuso sexual, que en realidad fueron 1006 abusadores, en donde la Watchtower ocultó por décadas a innumerables pedófilos. No entendemos cómo es que se dice que el amor nunca falla. El amor no solo falló, sino que brilló por su ausencia. ¿Es esta una conducta propia de quien dice ser vocero o ungido de Dios? Si eso hemos visto en el caso 29 de la Royal Commission de Australia de uno de los miembros del cuerpo gobernante, ¿qué podemos esperar de los llamados pastores o ancianos del rebaño? Después de conocer tan horribles delitos y ver el comportamiento indolente por parte de los dirigentes de la Watchtower, mediante la presente manifestamos nuestra renuncia a esta organización y pedimos no ser reconocidos como testigos de Jehová. Tampoco deseamos ser contactados por ninguno de sus miembros. Además de lo ya mencionado, a continuación enlistamos las siguientes otras razones por las que tomamos esta decisión. Primera razón. La publicación del libro Apocalipsis se acerca a su magnífica culminación, publicado en el año 1988 y reeditado y publicado en el año 2006,
donde se enseña que la ONU es la bestia salvaje de color escarlata, y sin embargo, la Watchtower Bible and Tract Society of New York estuvo asociada a la ONU desde el año 1992 hasta el año 2001. Nos preguntamos, ¿será esto actuar de una manera neutral, como nos ha venido enseñando por décadas? Obviamente la respuesta es un rotundo no. Segunda razón, en la Royal Commission antes citada, Geoffrey Jackson, ante las preguntas de un fiscal investigador de los casos de pedofilia, admite que no son los voceros entre Dios y los hombres, lo cual quita toda veracidad a lo que se enseña y se ha venido enseñando por décadas en sus publicaciones. Tercera razón, profecías erróneas, en donde el cuerpo gobernante ha especulado sobre el tiempo del fin, con nuevas luces cambiantes. Cuando Jesucristo dijo, no les pertenece a ustedes adquirir el conocimiento de los tiempos o sazones que el Padre ha colocado en su propia jurisdicción. Hechos, capítulo 1, versículo 7. Quedando así el cuerpo gobernante como lo describe Deuteronomio, capítulo 18, versículo 20 al 22. Si algún profeta se atreve a decir en mi nombre algo que yo no le he mandado, o habla en el nombre de otros dioses, ese profeta tiene que morir. Sin embargo, puede que digas en tu corazón, ¿cómo sabremos que Jehová no ha dicho estas palabras? Si el profeta habla en el nombre de Jehová y las palabras no se cumplen ni se hacen realidad, entonces Jehová no ha dicho esas palabras. El profeta las ha dicho con arrogancia. No debes tenerle miedo. Por lo tanto, es inevitable que Dios saque a la luz todos los asuntos que la organización ha ocultado. Lo anteriormente mencionado no es una crítica que deba tomarse a la ligera, pues es parte de una investigación realizada por varios meses de lo que realmente representa la organización de los Testigos de Jehová, y como tal no la reconocemos como la organización de Dios, sino como una secta coercitiva de control y manipulación mental que está dañando a quienes hemos estado dentro de ella. Reiterando nuevamente nuestra decisión de desasociarnos a esta organización, informamos que el cuerpo de ancianos de la congregación ha dejado de tener autoridad alguna sobre nosotros y solicitamos no ser contactados por ninguno de sus miembros, tanto en Atuntaki como en cualquier otro lugar y además solicitamos se borren o destruyan todos los registros existentes dentro de la congregación y de la sociedad Watchtower. Nota. Los abajo firmantes lo hacemos sin ningún tipo de coacción y en uso de todas nuestras facultades mentales, acogiéndonos a lo que estipula la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 11, ítem 2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portal VIH, discapacidad, diferencia física, ni por cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación, ante lo cual, en base a nuestros derechos, exigimos que no se nos discrimine y o anuncie públicamente de hacerlo, tomaremos acciones legales amparadas en la ley. Atentamente, Marco, Lucía, Marcos Daniel, Jorge. Katy. Oscar, Lorena. He de decir que el anciano al que se le entregó la carta hizo el anuncio.
Por lo tanto, esto pasa a una acción judicial contra los testigos de Jehová. El líder de los testigos de Jehová dice que las denuncias de abuso sexual infantil son mentiras. ¿Qué le parece? Son mentiras. Esta gente, como dije al principio, son capaces de morir diciendo no, porque indudablemente todo esto atenta contra su negocio. Les voy a dejar yo el enlace de estos artículos para que ustedes los puedan leer con tranquilidad. Si usan el traductor, ustedes podrán leer este artículo que es del año 2015 y es el año de la explosión, donde la bomba fétida que estaba escondida debajo de la alfombra le ha empezado a explotar a la Watchtower. Los miles de víctimas que hay a través del mundo son, según ellos, mentiras de apóstatas, que tenemos la intención de apartarlos de la organización y de la relación con su Dios Jehová. Les dejo este material para que ustedes lo puedan ir leyendo, y el que está a continuación, donde el señor David Splain habla de la estrategia a 600 congregaciones en Portugal, la estrategia que tienen ellos para lidiar con este problema, dejar morir las historias. Esa es la brillante forma que tienen de enfrentar este problema. No tienen la altura, no tienen la dignidad y no tienen el valor de reconocer que han fallado, que le han fallado a miles de personas en el mundo. No tienen el valor de pedir perdón,
ni tienen el valor de cambiar, porque así es como actúan los fariseos, los hipócritas. Antes prefieren perder la vida y mandar a la muerte a muchas personas antes que bajar la crisma, antes que bajar la cornamenta y pedir perdón. Pero esto, estimados amigos, compañeros, visitantes del canal, esto se acaba. Esto se acaba porque la injusticia no puede continuar. Sabemos que esta organización es hija de una ramera más grande. Sabemos cómo actúa y sabemos que sigue los principios de Maquiavelo. Sé la forma de encarar, la forma de llevar al rebaño. Son principios maquiavélicos. El nunca reconocer, nunca. Hará morir diciendo que no. El de la mano de hierro en el guante de terciopelo. Todas estas formas de actuar que tiene esta secta no tienen nada que ver con los principios del Cristo. Les mando un abrazo y gracias a estas 3 familias por habernos hecho llegar su carta de renuncia, y en total 7 personas que se fueron de una misma congregación. Y esto es realmente tomar acción, tomar acción y pensar de que antes que nada está el estar bien con la propia psiquis, con el propio corazón, y querer a los demás. Para querer a los demás debe de quererse uno mismo. Es imposible estar en un lugar donde el soma y la psiquis están diciendo que no se puede continuar, ahí. Hay que tomar acción. Personas que te dicen adaptar creencias, que las miles de víctimas que hay son mentiras de apóstatas, que la mejor forma de lidiar con este asunto es dejar morir las historias, enterrar las historias. Entonces, ¿qué es lo que realmente queda? Lo que realmente queda es que esta organización es un fraude en toda regla. Un abrazo, nos vemos en el próximo.